Bienvenidos al canal de Analítica Aplicada. Hoy día vamos a ver cómo importar datos a Excel desde un archivo DBF. Ahora, la primera pregunta que se nos plantea es, ¿qué es un DBF? Ya, es un formato de base de datos introducido en 1983 como DBase 2. Organiza los datos en registros y campos, permitiendo el almacenamiento de información estructurada. Su simplicidad y estructura tabular lo hicieron popular en diversas aplicaciones, desde sistemas de gestión empresarial hasta software de análisis geoespacial. Obviamente esto se fue aplicado en empresas, pero en sistemas contables, sistemas administrativos en general. Durante un buen tiempo, cuando las computadoras personales aparecieron, lo primero que empezó a desarrollarse fueron softwares como las hojas de cálculo, y el otro gran impulsor del uso de las computadoras personales fueron las bases de datos de escritorio. Esto es bastante importante porque debemos considerar que no son bases de datos como las que vemos ahora, que son bases de datos empresariales, ¿no? De grandes tamaños, sino que eran bases de datos de escritorio, que si bien se utilizaron también en servidores para poder compartir, tenían una estructura que tenía ciertas limitaciones. Por eso que en la evolución fue creciendo poco a poco y mejorándose. Entonces teníamos productos como originalmente hablamos del DBase 2, luego aparece el DBase 3, el DBase 3 Plus, que nosotros hemos capturado la, la carátula de uno de los libros de un autor muy interesante, ¿no? Que en este caso era como una especie de pequeña Biblia para trabajar, o empezar a trabajar con DBase. Entonces, DBase o DBase X, como se le conoció, era un lenguaje de programación que funcionaba para los DBFs. También tuvo mucho tiempo una gran pegada Clipper, acá he puesto de la versión 5, pero esto comienza con el Clipper 87, Clipper Summer, luego avanza al 5, a la 5.2, ¿no? Y lamentablemente desaparece, ¿no? No llegó a avanzar, pero toma la antorcha Microsoft con sus productos VisualFox Pro, donde la última edición, la 7, es la que de alguna manera durante un buen tiempo se mantuvo hasta que Microsoft decidió darle preferencia a su entorno integrado de Visual Studio y reemplazó este lenguaje, ¿no? Apoyando a C Sharp. Entonces el VisualFox poco a poco ha ido desapareciendo. Actualmente ya no conozco personas que lo estén utilizando, que es probablemente que sí, que en algunas empresas todavía siguen utilizándose estos sistemas, porque como digo, se difundieron bastante. Muchas empresas lo usaban en sistemas contables y administrativos y pues en el tiempo fueron reemplazados progresivamente, pero debe haber todavía probablemente algunas empresas que lo tengan. Sin embargo, nosotros para lo que es analítica tenemos otras necesidades y ahí empieza y surge la parte interesante. Todavía existe fuentes de datos abiertas que comparten archivos DBF y de ahí la necesidad de esta explicación. Entonces, ¿qué características presentan los DBFs? Todos los archivos DBF forman parte de un sistema de base de datos que se encuentra en una ubicación específica del sistema de archivos. En esto podemos encontrar una colección de tablas o archivos DBF. Es decir, cada DBF era una tabla o lo que actualmente nosotros conocemos como una tabla. Ahora, los DBFs no estaban solos. A veces encontrábamos los IDX que venían a ser los índices, los CDX que eran su complemento, ¿no? Y así, o sea, habían otros archivos complementarios, pero lo más importante eran los DBF, porque ahí estaban los datos. Entonces, ¿cuál es una estructura de un archivo DBF? Ya, un archivo DBF tiene dos partes. Un encabezado o header que contiene metadatos sobre la estructura de la tabla, como el número de registros, la longitud de cada registro y la definición de los campos. Todo lo que actualmente encontramos nosotros en una tabla, ¿no? O sea, nombre, tipo de datos, longitud, etcétera. La segunda parte es el registro de datos propiamente, ¿no? Almacenan la información real, organizada en filas, que se le denomina registros, y columnas o campos. Para nosotros en analítica podríamos entender a los campos como las variables, ¿no? Y en el caso de los registros son las observaciones. Esto es una muestra de un archivo DBF obtenido, ¿no? De una fuente de datos abierta, en este caso de INEI. Tiene encuestas que vienen desde el siglo pasado, a fines de- del siglo XX, ¿no? En donde se registraban en DBFs y los mantienen actualmente como cuando uno quiere hacer un trabajo de series de tiempo o si quiere hacer comparaciones a través de los años, décadas, ¿no? Entonces, tenemos el acceso. No son la única fuente, pero para eso justamente es necesario revisarlo. Si tienen VisualFox, podrían usar la aplicación de VisualFox
para poder visualizar los datos que contienen estos archivos. También podrían usar un visor, que es lo que justamente aplica acá, un visor de DBF, que lo pueden obtener en Internet, pero tiene sus limitaciones. Y en todo caso ya no es una herramienta con la cual ustedes van a poder programar ni hacer un exhaustivo EDA, ¿no? Una exploración de los datos. Entonces es mejor proyectarnos a otras herramientas. En un contexto histórico, ¿no? De cómo ha ido evolucionando el formato DF, lo encontramos acá. Primero el DBase 2, estos archivos normalmente ya no los encontraríamos, es una versión inicial con un soporte limitado de campos y funcionalidades básicas. Hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de DBase 2 entendemos nosotros como el entorno que permitía administrar los DBFs, ¿no? Pero también el DBF en sí tenía ciertas limitaciones. Luego tenemos el DBase 3 y el DBase 3 Plus. Esta última es más o menos el entorno que más se empezó a usar, que fue durante años, digamos, básico y primordial, y que luego es reemplazado por otra nueva versión, que es la versión 4, que en paralelo surge el original, Foxbase, ¿no? Así se llamó. No lo he colocado, pero es una herramienta que superó al DBase 4. Hay una competencia entre dos empresas distintas. Una empresa que sostenía el DBase 4 no supo competir adecuadamente, sacó una versión 5, de ahí que tengamos la 4 y la 5 como casi semejantes, es una evolución intentando compararse a Foxbase, pero Foxbase se superó a sí mismo y por lo menos acá en nuestro medio, fue predominante, ¿no? Fue básicamente la que superó a DBase. Entonces se introdujeron los tipos de campos y capacidades extendidas que también tuvo Foxbase. DBase 7 es la última versión que se incluye soporte para nombres de campos más largos, campos autoincrementales y otros avances que también lo heredó VisualFox Pro, aunque era de otra línea de desarrollo, que era de la línea Foxbase. Foxbase fue desarrollado siguiendo la lógica, pero con una serie de herramientas adicionales y un entorno mejorado, ¿no? Y eso hizo que la empresa de Aston Tate no superara el desarrollo de DBase 7, ¿no? Sin embargo, los DBFs provienen de esto. Normalmente vamos a encontrar los DBFs como una estructura final, así que no deberíamos tener problemas para que sea compatible con las herramientas que vamos a mostrar ahora. Entonces, compatibilidad y uso actual. Si encontramos usándose todavía, vamos a encontrarlo como el uso en sistemas de GIS o parte del formato de Shapefile, ¿no? De Esri, donde los archivos de F almacenan atributos de entidades geográficas, ¿no? Para los que están trabajando en estos entornos, es muy común todavía trabajar con DBFs. También tenemos las herramientas de análisis de datos que se utilizan ahora. Básicamente, toda hoja de cálculo abre un archivo DF. Nosotros vamos a probarlo con Excel, pero también podrían usar Cal o algún otro hoja de cálculo que puedan estar utilizando. En bases de datos y programación encontramos que el lenguaje Python también tiene librerías para abrir los DBF, ya que todavía existe como dataset para el uso de análisis. Entonces vamos a hacer la importación de un DBF, ¿no? Hacia esta herramienta de acá de Excel. Sin embargo, dejo indicado que también es muy común trabajar con los DBFs, con el SPSS, que es el paquete estadístico que todos conocemos, el cual, si bien por defecto lo abre, para grabar o almacenar los datos, se aconseja ya usar el formato propio de SPSS, que es el formato SAP, o con el lenguaje Python utilizando las librerías adecuadas para poder abrirlo, ¿no? En un posterior video veremos o sea, trabajar con estas dos herramientas y veremos probablemente también con DBFs y otros tipos de datasets. Bueno, entonces pasemos a hacer la aplicación práctica. Vamos a abrir Excel y aquí ya no se hace una importación ni utilizamos el formato de datos, o sea, con la aplicación de datos, sino que simplemente abrimos un archivo, ¿no? Entonces, vamos a darle clic en abrir, en examinar, y por defecto me está apareciendo la carpeta con la que estoy trabajando, ¿no? Que está en mi disco duro D. Ahí yo tengo tres archivos DBF. Acá es importante indicar que yo tengo los DBFs, ¿ya? Y cada uno viene a ser una tabla, o sea que lo puedo almacenar en una hoja. Entonces vamos a ver el primero, le damos clic y lo abre.
Sin embargo, acá hay un detalle. Vamos a hacer una prueba con la hoja 2. De nuevo vamos a abrir, examinar. Ojo acá el 4, pero si ustedes se están dando cuenta, vamos a dar un clic para ver el nombre, o sea, ya seleccioné este DBF, pero lo que pasa es que yo anteriormente he trabajado con DBFs y por eso es que ha dejado abierto con esta señal. Es un asterisco.dbf, o sea, me está señalando en la carpeta que yo he ubicado solo los archivos DBF, pero lo usual es que esté, en este caso, con archivos de Excel. Entonces yo tengo todos los archivos de Excel y no aparecen nada, no lo encuentra. Entonces yo tengo que cambiar acá en la lista y elegir archivos DBase, que le suena por la referencia histórica que estaba haciendo, y les dice que la extensión viene a ser DBF. ¿Ya? Si no hacen esto, o sea, de hacer el cambio, y está señalando acá todos los archivos de Excel que por default aparecería así, como verán, la carpeta no indica nada. Entonces tenemos nosotros que hacer el cambio para poder visualizarlo. Entonces regresamos acá donde dice archivos y base, le damos clic y ahí aparece. ¿Ya? Ahora el icono también que está utilizando para referenciarlos es el icono del visor que yo instalé, ¿no? Que es un visor gratuito para DBFs. Como le digo, como la funcionalidad es restringida y nosotros en los datasets necesitamos realizar operaciones de exploración, de depuración, para antes de ese análisis, es preferible pasarlo a un Excel, que ya por lo menos es una herramienta básica, o directamente crear ya un dataset, ¿no? A partir de Python o de R. Entonces acá voy a elegir la 4 y lo voy a abrir. Y me abre los datos acá. Ahora, estos datos son reales, por cierto, lo hemos abierto de la plataforma de datos abiertos del gobierno peruano, específicamente datos de INEI. Ahora, una vez que tenemos eso, nosotros ya podemos trabajar de acuerdo a los datos respectivos. Podríamos nosotros acá visualizar, como verán, tienen el nombre y la extensión de BF. La sugerencia es que vayan acá y lo almacenen ya con el formato actual, ¿no? Entonces, como verán, aquí ya cambió, dice el libro de Excel, le va a guardar con la extensión XLSX. Una vez que se guarda con el nuevo formato, el archivo DF queda como soporte inicial, como un backup, y podemos nosotros ya empezar a realizar las operaciones respectivas. Bueno, eso es todo por en este video. Muchas gracias por su atención. Por favor, suscríbanse, denle like si les ha gustado este video, si es útil para su trabajo en analítica, y dejen sus comentarios. Nos vemos en un próximo video.